esta reforma que se le llama posteriormente la Reforma Protestante, ¿ya? Porque en un principio el concepto de reforma era solo, y lo vamos a explicar, al tiempo después se le llama Reforma Protestante, pero es importante que nosotros recordemos que esto no es algo que surgió espontáneamente, sino que esto es algo que se viene forjando durante siglos. Hicimos la semana pasada un pequeño análisis acerca de lo que se llama el periodo de los prerreformadores, que va del año 1000 al 1400 más o menos, y que son, en definitiva, muchos hermanos nuestros que comenzaron a desarrollar otra vez la doctrina y, por sobre todas las cosas, a oponerse con la Biblia a la doctrina imperante en aquel entonces, que era el catolicismo romano en Europa, ¿ya? Entonces, cuando llegamos a la Reforma, nosotros ya encontramos algo que se consolida, un movimiento que se consolida, que por lo menos tiene 5 siglos antes. Y antes de ese periodo también existieron muchísimas manifestaciones de cristianos, porque el cristianismo nunca desapareció. Recuerden ustedes las explicaciones que dimos, sobre todo de índole geográfico, hacia dónde se fueron trasladando cuando el Imperio Romano se pervirtió. Y por lo tanto lo que va surgiendo acá es un movimiento que va a desembocar en lo que es la Reforma. Esta es una foto de un monumento precioso que existe en Ginebra, en Suiza, y la verdad que es un muro gigantesco de 100 metros donde se honra a los reformadores o a los más importantes de aquella época. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, a Farel, Guillermo Farel, a Juan Calvino, a Teodoro Tessa y a Juan Knox, que fue el reformador escocés. Escocia, Francia, Ginebra, Inglaterra, ¿ya? Entonces, básicamente, ellos representan lo que es la reforma ya como estructura teológica. Lutero es el que despierta la reforma en todo sentido. O sea, cuando hablamos del movimiento de la reforma, no estamos hablando solamente de una cosa de carácter teológico, sino que estamos hablando de un cambio de la cosmovisión del mundo de aquella época. Entonces, por eso también se le marca como el inicio de un periodo, o el término de la Edad Media, y el comienzo de otro periodo que se va a mezclar con lo que se llama el Renacimiento también. Esto es muy importante, hermanos, y quiero que tratemos de nosotros entender que este concepto de la reforma es algo que la Iglesia necesita el día de hoy. Necesita el día de hoy, y estoy hablando de la Iglesia cristiana. Si uno pudiera resumir en una frase, la reforma es volver, como los mismos reformadores llamaron, ad fontes, o sea, volver a la fuente original de la palabra. ¿Qué pasó con el catolicismo romano? El catolicismo romano, recuerdan ustedes, 313, 315, 400, y poco a poco se empezó a desviar esa iglesia, ¿no es cierto?, hasta transformarse en la iglesia romana propiamente tal, pero nació de una raíz cristiana. Nació, diríamos nosotros, de una raíz cristiana, y fue la perversión al separarse cada vez más de la Escritura lo que lo llevó a convertirse en el monstruo que es el día de hoy, ¿ya? Entonces, esa situación es importante porque si pudiéramos hacer un análisis de la iglesia contemporánea, y me refiero a contemporánea a las últimas décadas, nosotros nos encontramos con una situación muy similar, ya no en el mundo católico, que va a seguir siempre pervertido y va a morir pervertido, pero en el que se llama el mundo evangélico. Hoy día hay falsa doctrina dentro de las iglesias evangélicas, al punto de que hoy día no se cobran indulgencias para sacar gente del purgatorio, por ejemplo, pero sí se cobra por milagros, por intervenciones supuestamente de Dios y una serie de otras cosas de manipulación. Y todo lo que hoy día prácticamente se conoce como doctrina de las iglesias evangélicas en general, y que ha invadido los 5 continentes, siendo por desgracia Latinoamérica el más complicado y los Estados Unidos, es toda esta famosa doctrina o enseñanza acerca de la prosperidad y toda la mentira que va asociado con eso, y torcer la Escritura en función de la sanidad y todas estas cosas. Eso es, y hoy día el G12, todo lo que puedan, en definitiva, que son movimientos que se han fortalecido en el tiempo, y que es hoy día la necesidad de la iglesia cristiana es
volver a la fuente. Y si necesitamos una reforma también es el día de hoy, porque el deseo de los hermanos, de los reformadores de esa época era, la palabra reforma más que nada significa no a reformular algo, sino que volver a la forma original, o sea, tomar esto que se transformó en esto y es volverlo a esto, ¿ya? Y es algo que la iglesia permanentemente debiéramos hacer. No es que inventamos nueva doctrina, es que siempre tenemos que estar evaluándonos cómo vamos. O sea, en 25 años de nuestra iglesia, ¿cuánto nos hemos mantenido alejados? Y si nos hemos alejado, arrepentirnos y volvernos, pero nunca pensar que esto es una cosa lineal donde no vamos a tener desviaciones. Las desviaciones van a ocurrir por personas que entren a la iglesia trayendo doctrina falsa, como lo advirtió muchos los apóstoles, o bien de la misma iglesia levantándose falsas doctrinas que van a corromper el orden de la sana doctrina. Por eso es que quiero partir con Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Y esto, por supuesto, que es una aplicación a una realidad que ocurrió con Israel, que ocurrió con la iglesia y que ha ocurrido con la iglesia y que está ocurriendo con la iglesia, porque todo tiene que ver con lo mismo cuando nos desviamos de la única norma de conducta y la autoridad que tiene un hijo de Dios, que debe ser la palabra de Dios. Jeremías 6:16, un pasaje que es conocido también. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Bueno, ustedes saben la historia de Jeremías. Jeremías predicó arrepentimiento en una época de la mayor quizás dureza de la nación de Israel, de Judá, en relación a la palabra de Dios, al punto de que se les está advirtiendo esto y la respuesta de ellos es: no lo haremos, no andaremos. Pero ¿cuál es el llamado que hace desesperado? Dios dice: paraos en los caminos, es decir, ponte de frente para detener esta avalancha que viene, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que debes hacer? Preguntad de las sendas antiguas cuál sea el buen camino, es decir, volver a la fuente, volver a lo antiguo. No significa caduco, ¿ya? Lo antiguo no significa caduco. Recuerden que hoy día esta sociedad corrompida se precia de modernismo y todo, y las depravaciones que se están permitiendo hoy día son igual de antiguas, ¿no es cierto?, que el ser humano. Y todo lo que en definitiva se cataloga como antiguo es como casi caduco, y en el caso de la Escritura no es así y nunca va a ser así, porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Y por supuesto que es antigua, pero no es caduca, ni es vieja, ni ha pasado de moda, ni nada por el estilo. Y entonces cuando en estas pseudo iglesias se habla de nuevos vientos de doctrina, un aire fresco, una unción fresca y todas estas imbecilidades, no es otra cosa que herejía, ¿ya? Y entonces tenemos que hablar con firmeza nosotros de eso, porque hoy día nuestro problema en términos doctrinales no es el catolicismo romano, porque a lo menos culturalmente el evangélico sabe que no tiene que adorar santos ni que las indulgencias, pero ha caído en este otro lado donde ya la enseñanza hoy día está lejos de la palabra de Dios, y lugares o púlpitos en muchos lugares donde prácticamente no se enseña la palabra de Dios, o si se usa para avalar una experiencia personal o una situación de carácter, entre comillas, sobrenatural. Entonces, eso fue lo que pasó en la Reforma. La Reforma fue el movimiento que cambió no solamente la concepción religiosa de la época, sino que cambió la cultura y la sociedad, que es otra de las cosas que pasa en nosotros como América Latina sobre todo. Porque en América Latina lo que muchas veces se da es el hecho de que una persona antes era católica y ahora es evangélica, pero el catolicismo no termina de salir de la persona, entonces no hay una reforma ni una transformación en su visión de las cosas.
La reforma llevó a que las personas en su arrepentimiento, en su volverse a Dios y en la obra del Espíritu, comenzaran a hacer las cosas bien, dejaran de mentir, trabajaran. Entonces, en la reforma, el que barría no era más que el que era un médico, y eso es la base en definitiva de que si yo me toca barrer, barro bien, si me toca atender, atiendo bien, que no existe esa cosa o ese pillaje que se da tanto en nuestra concepción latinoamericana y que, dicho sea de paso, por eso es que nosotros en realidad nunca hemos vivido en países capitalistas, porque lo que hemos vivido son oligarquías minoritarias, ¿no es cierto?, que más encima vienen de una corriente atea, que en definitiva no producen nada, sino que se roban todo, porque cuando uno iba a Estados Unidos hace 20 años atrás, ¿qué es lo que encontraba? El gaffiter te invitaba a su casa y el gaffiter, uy, la casa del gaffiter no dista mucho de la del médico y el gaffiter también tiene auto. ¿Y por qué se daba eso? Porque no existía lo que existe acá o en la cultura nuestra, que es impregnado por el catolicismo romano. Y lo vamos a ver por qué, ¿ya? Y lo vamos a ver por qué. Por ejemplo, el catolicismo romano, que son cosas de carácter sociológico que están incrustados en nosotros. El catolicismo romano consideraba los únicos trabajos que consideraba digno era ser parte del clero, ser parte de la monarquía o ser parte del ejército. Y todos los demás era un castigo de Dios el trabajo que realizaban. Y esto, ¿sabes cuándo cambió, entre comillas, en el catolicismo romano? En el siglo XX, con Escriba de Balaguer, cuando funda el famoso Opus Dei, que en definitiva le dio al trabajo un valor distintivo, ¿no es cierto? Y eso hace que esa sea, no por nada, la orden que más ha progresado, a pesar de ser la menos antigua y todo esto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tomaron algo que la Reforma Protestante tomó 500 años atrás, ¿ya? Y entonces los países que abrazaron la Reforma se desarrollaron no solamente en una concepción espiritual, que era la base, sino que también en una concepción social, cultural, totalmente distinta. Entonces la Reforma no es solo un asunto que tenga que ver con lo espiritual y con lo teológico, por supuesto que lo tiene que ver, pero el impacto de la Reforma fue a todo nivel, ¿ya? Bueno, la Reforma, las causas son múltiples, que desembocaron en este movimiento, a todos los niveles, como estaba diciendo nosotros. Solamente nombraré algunos. Lo primero, la corrupción del clero y en especial del papado. Siglos de opresión, siglos de abuso, ¿no es cierto?, llevaron al hecho de que el pueblo se sostenía o se sujetaba solamente por miedo, ¿no es cierto? Porque una de las cosas que hacía el romanismo y que hace hasta el día de hoy es fomentar el miedo, no ni siquiera el miedo a Dios, sino que el miedo a los castigos que, entre comillas, la Iglesia podía ejecutar sobre los fieles, porque nadie podía llegar a Dios si no era por medio de la Iglesia, y no era, o la religión, en este caso el catolicismo. Pero básicamente ese abuso generó un espíritu de rechazo en el pueblo, y no solamente en el pueblo, sino que en gran parte de la realeza gobernante. Sobre todo los principios, porque en aquel entonces, que estamos hablando en esa época, siglo XVI, no existía la división de países como existe ahora. Todo era parte del antiguo imperio o el Sacro Imperio Romano, que abarcaba prácticamente toda Europa. Entonces, al caer el orden imperial, se establecieron muchísimos principados que básicamente estaban dados por el feudalismo. Entonces existían muchos principados, pero por supuesto existían monarquías establecidas de siglos que eran las fuertes y que en definitiva apoyaban a Roma, que era la francesa, la italiana y la española. Posteriormente quedó más que nada la francesa y la española. Y la italiana se mantuvo principalmente por el hecho de la sede romana en ese lugar, pero en general las monarquías menores estaban con un gran descontento porque daban mucho y manoteaban poco, ¿ya? Manoteaban poco. Entonces, esto estaba ahí como un caldo de cultivo que en algún momento iba a levantarse. Bueno, también los inicios del Renacimiento, porque la opresión del catolicismo romano no solamente fue desde el punto de vista religioso, sino que también a todo nivel. Y ya existía
en los movimientos intelectuales de la época, artísticos de la época, culturales de la época, un hastío con toda esta oposición y esta, diríamos nosotros, represión que el sistema romano establecía sobre este segmento de la población, minoritario por supuesto, pero un segmento con mucha influencia. Y entonces, cuando se levanta esta reforma protestante, todos estos movimientos se colgaron de eso para hacer que fuera una cosa que incluso el mismo Lutero nunca imaginó, ¿ya? El deseo de Lutero era exponer los errores de Roma para tratarlos en una especie de debate y solucionarlos. Pero lo que produjo fue esto, ¿ya? Ahora, ¿qué pasó? Estoy saltando un poco en el tiempo. Es que este movimiento que se inició rechazó ya después no solamente el catolicismo, sino que cualquier tipo de manifestación religiosa, y es lo que da la base al humanismo ateo que existe hoy en Europa. Europa es una nación o un continente absolutamente ateo humanista. Escuchaba unas estadísticas del año 2014 que el promedio de asistencia a las iglesias protestantes en Francia, en Inglaterra, era de 10 a 15 personas. 10 a 15 personas. Y en los templos romanos, igual, la misma cantidad. La misma cantidad. Hoy día, congregaciones históricas como los presbiterianos han vendido todos sus edificios y son, la gran mayoría de ellos, discotecas o restaurantes. ¿Ya? De hecho, muchos países africanos, entre esos Etiopía, están preparando con su mejor intención misioneros para ir a evangelizar Europa. De verdad, ¿ya? Bueno, pero eso producto justamente de esta opresión, también estos movimientos artísticos, culturales, se agarran de esto y también estaban hasta más arriba de la coronilla. No se olviden que la Inquisición tomó en algún momento prisionero a Galileo, ¿no es cierto? Y Galileo lo salvó un jesuita que estaba interesado en la astronomía. ¿Ya? Y en general, aires de revolución en un pueblo oprimido. Otro aspecto era el anhelo de estas monarquías por librarse del poder papal sobre sus territorios y la economía, los impuestos y todo lo que eso significaba. Y también esta época es una época de una pobreza generalizada y de una población completamente diezmada desde todo punto de vista. Aquí convergen las consecuencias de la peste bubónica, ¿no es cierto?, la famosa peste negra que mató, según algunos autores, a la mitad de la población europea, a otros un cuarto de la población europea, pero como sea, millones de personas perecieron en pocos años, ¿no es cierto?, a través o por causa de esta peste, ¿ya?, que produjo en algún momento una, entre comillas, vuelta al catolicismo o a la iglesia por el hecho de que se consideraba como un castigo de Dios. Y los curas lo usaron mucho como parte de su mensaje, ¿no es cierto? Lo otro también era que no se olviden que durante este periodo todavía existen, por ejemplo, cruzadas, y eso también diezmó mucho la población productiva de Europa. Entonces Europa estaba en un hoyo económico, estaba en un hoyo social y en un hoyo también de carácter espiritual. ¿Ya? Entonces, habían causas multifactoriales para que este movimiento de la Reforma, que en un principio quienes lo iniciaron tenían una concepción limitada, diríamos nosotros, al ámbito académico, teológico, fue la punta de lanza para que todo esto que estaba, ¿no es cierto?, en un estado ya de reventar, se tomase de esto, porque por primera vez, en el caso de Lutero, un hombre del mismo clero se atrevía a desafiar al Papa, Entonces eso obviamente envalentonó y explica también el hecho de por qué Lutero pudo protegerse y fue protegido muchas veces por príncipes que estaban a favor de esta reforma y perseguido en otros lugares del mismo país de príncipes que no estaban a favor de la reforma, ¿ya? Entonces,
básicamente quiero que podamos entender nosotros que había un elemento multifactorial que va a desencadenar en un cambio total de la cosmovisión del pensamiento europeo cuando los países finalmente, o las naciones, o los reinos, o como sea, abrazan esta reforma protestante y se comienzan a distanciar de las naciones romanas o católicas romanas. Entre esas España, que era un reinado quizás el más poderoso de Europa. Sin embargo, España nunca se desarrolló al nivel de Inglaterra ni de Alemania, ¿ya? Ni de Francia. Pero, bueno, ahora, las causas religiosas. Antes de las causas religiosas, uno tiene que identificar, para entender las causas religiosas, que habían 4 tipos de cleros, o el clero se dividía en 4 secciones bien marcadas. Una era el clero monárquico, vale decir, todos los que estaban alrededor del Papa en el Vaticano, ¿no es cierto?, y que eran parte de lo que se llamaba la monarquía clerical, y que obviamente ellos representaban una minoría que recibía la mayoría en cuanto a recursos, ¿ya? Después existía el clero gubernamental, constituido principalmente por obispos, arzobispos, ¿ya? Que también, por supuesto, tenían un poderío político y gozaban de los privilegios siendo una minoría dentro de este clero. Y después existía una mayoría, que diríamos nosotros era el cura párroco, que era tan pobre como el pueblo, tan ignorante como el pueblo, y que era tan oprimido como ese pueblo, ¿ya? Esto es como el tiempo de Robin Hood, que el cura, el gordito, ¿no es cierto?, se va con Robin Hood y abandona todos los... Porque ocurría eso, o sea, los curas párrocos veían a alguien o a una autoridad nada más un par de veces en el año cuando iban a cobrarle impuestos, ¿ya? Y él era el encargado de, en su capilla, recaudar esos impuestos, o se usaba como lugar de recaudación de los impuestos. Pero en general el cura párroco, de hecho, no manejaba ni la escritura ni tenía ni idea de nada, ¿ya? De nada, realmente era una situación de esas características. Y teníamos un cuarto grupo que se empezó a forjar después del año 1000, sobre todo a partir de la fundación de universidades, un cuarto grupo que podríamos decir era una élite desde el punto de vista académico, que también, por supuesto, era una minoría, ¿ya? En esa élite académica, ¿no es cierto?, en las universidades que se fueron fundando, la primera de ellas la de París, después Oxford, Cambridge, ¿no es cierto?, y después otra en Viena, en Austria, en Checoslovaquia, también, todos esos lugares eran focos de formación, y entonces ahí se generó este grupo de clero que diríamos nosotros de carácter intelectual, académico, formativo. Y es en ese grupo de clérigos donde se comenzó a gestar la reforma. Tanto en el periodo de la prerreforma, recuerden ustedes que Juan Hus, por ejemplo, fue el rector de la Universidad de Praga durante mucho tiempo, y Wycliffe también de la Universidad de Oxford. Entonces ya venía de la prerreforma y llegamos al tiempo de la reforma y comienza a ocurrir exactamente lo mismo. Es el clero intelectual, el clero académico, el que comienza a cuestionar los postulados de Roma, ¿ya? Desde un punto de vista teológico, sin todavía involucrar ningún movimiento de carácter social que se van a colgar de estas controversias. Entonces, bueno, por supuesto que todo este clero intelectual leía mucho también los escritos de Wycliffe, de Hus y de todos los prerreformadores que escribieron, ¿no es cierto?, mucho acerca de esto, sus comentarios y todo. Bueno, ahí está un poco la explicación de las clases de clérigos que existían. Y eso es importante porque surge, vuelvo a insistir, de dentro del catolicismo romano, pero de este segmento del catolicismo romano. Y entonces, para entender ahora cómo es que se empieza a gestar esta reforma, ¿ya?, desde el punto de vista teológico, tenemos que hablar de este hombre que era Erasmo de Rotterdam, que no fue un reformador, era un precursor, pero principalmente Erasmo de Rotterdam, holandés, él entró al sacerdocio agustino, pero nunca ejerció el sacerdocio como tal. Él fue incluso autorizado por Roma para no usar hábitos de ningún tipo porque su dedicación exclusiva fue a la parte
de la erudición, ¿no es cierto?, tanto en el latín como el griego. Él fue un humanista, por supuesto parte del sistema romano, del punto de vista de ser devoto de, y él, increíblemente, a él se le encarga, dado este estatus de erudito en el latín y en el griego, se le encarga que haga una revisión de la Vulgata latina, que a esa altura tenía 1000 años. ¿Recuerdan ustedes? Jerónimo, que escribe o traduce al latín la versión griega del Nuevo Testamento y la versión hebrea del Antiguo Testamento, y los traduce al latín con la intención de que la gente pudiera tener acceso en aquel entonces donde el latín era un idioma popular. Sin embargo, el catolicismo romano después toma esto y transforma como la versión oficial y la deja en un idioma que a esta altura, que estamos hablando siglo XV, XVI, ya el latín está muerto y se manejaba solamente en círculos intelectuales. Solamente en círculos intelectuales, como una manera de mantenerse al margen del vulgo, ¿ya? Y entonces se le encarga a Erasmo que haga esta revisión, y él, por supuesto, tiene acceso a los manuscritos griegos originales que el Vaticano los tenía también, ¿no es cierto? Porque hay muchas copias, y gracias a Dios porque existen esas copias, porque nos permiten conocer las palabras en el original. Y él empezó, dedicó su vida a esos 20 años, pero en la primera edición, que sale en 1516, ya produce el clima para que se levante este movimiento de la Reforma y desafíe la autoridad papal con la Biblia, ¿ya? Porque empiezan a haber palabras que sacerdote, ¿no es cierto?, colocaron en latín sacerdote cuando era pastor anciano, colocaron penitencia donde había arrepentimiento, y la iglesia la transformaron en un edificio y la institución jerárquica, y no la congregación de los fieles, entre otras cosas. Hay muchos más, pero ya con estos tres se provocó un golpe a el sistema romano que basaba en esto, porque el decir sacerdote es distinto que pastor. Un sacerdote tenía a la gente la imagen del sacerdote que era el intercesor entre la persona que no es del clero y Dios. Un pastor es alguien que enseña la palabra de Dios, pero no es un intercesor, ¿ya? Entonces, esto generó, es importante saber esto porque esta es la versión que le cambia la vida a Lutero, ¿ya? Y entonces, vamos a ver eso que más en adelante, ¿no es cierto? Ya Lutero también había ido a Roma una vez en realidad, y se había dado cuenta de la corrupción, todo, y volvió a su lugar de origen con una decepción, pero sin embargo, como era un buen monje, siguió sujeto a Roma. Sin embargo, va a ocurrir este tema de las indulgencias que llega a Alemania, y eso va a ser la gota que rebalse el vaso, y entonces ahí Lutero confronta al papado, ¿ya? Martín Lutero nace en Eisleben y muere también en Eisleben aproximadamente a los 62 años, y él nace en un distrito minero, era de una familia relativamente acomodada. Hay algunos autores que dicen que era pobre y otros que era rico, pero la verdad es que la cosa seria es que era de una familia acomodada. El papá trabajaba en minería y los hechos denotan que tenía ciertos recursos, pero no era parte obviamente de una clase acomodada, pero sí el hecho de que fue mandado a buenas escuelas para aprender, ¿no es cierto? Y el deseo de su padre es que él fuera abogado, porque en aquel entonces, como también es ahora, para poder forjarse una carrera política había que estar dentro de ese rubro, ser abogado, ¿ya? Y él comienza a estudiar en Erfurt en 1505, en 1505, y ocurre algo con Lutero. Él se está trasladando, vamos a ver aquí está amplio, el mapa de Alemania actual, y aquí tenemos los recorridos que hizo Lutero. Lutero nació en Eisleben, ahí, y empezó a estudiar en Erfurt. Un día venía de vuelta de acá para acá a ver a su familia, y ocurre una tormenta gigantesca. Obviamente en ese lugar muchas tormentas, todo, por lo tanto tiene que haber sido una actuación, la tormenta, ¿ya? Con rayos y todo, y algunos rayos caen cerca de él y él se asusta mucho. Eso es lo que él relata, ¿no es cierto? Se asusta mucho y clama a Santa Ana, que era patrona de los mineros, ¿ya?
para ser librado, y promete que si sale vivo de esa tormenta, él se va a hacer monje. ¿Ya? Obviamente, cuando llega donde sus papás, ¿cómo te fue, Martín? Me voy a hacer monje. ¡Qué bueno! No. Dicen los relatos que la mamá lo agarró a palos, y Lutero lo dice, ¿no es cierto? Lo agarró a palos, ¿ya? ¿Cómo se llamaba la mamá? ¿Cómo se llamaba? Hortensia, no. Entonces, abandona su estudio, ingresa al monasterio agustino de Erfurt, vuelve a Erfurt, pero no a la universidad, sino que al monasterio agustino, y el 17 de julio de 1511 él comienza su vida como monje. ¿Ya? Entonces, otra vez, de ahí, ahí. ¿Ya? Ahora, yo les recomiendo que lean alguna biografía de Lutero y se den cuenta del personaje que era. ¿Ya? Lutero era un hombre sumamente tosco desde todo punto de vista. Realmente, y esto es lo bueno que tiene el Señor, que puede ocupar cualquier persona y a través de cualquier, porque Lutero no va a salir como con una aureola en la cabeza, no, o sea, era realmente un hombre agresivo en muchos aspectos y eso también le jugó malas pasadas en su vida en general. Sin embargo, era un hombre absolutamente entregado a las convicciones. Y él, cuando se hizo monje, fue absolutamente traumático porque él tenía una obsesión con la pecaminosidad desde el punto de vista de que nunca sentía que él agradaba a Dios. ¿Ya? Hay relatos de que él en invierno en Alemania, en el norte de Alemania, ¿no es cierto?, con varios grados bajo cero, él dormía desnudo afuera del monasterio, ¿no es cierto?, flagelado todo, en ayuno, y entendemos que de milagro no se murió, pero sí su salud se fue afectada. Por eso es que relativamente al tiempo que incluso en ese tiempo vivían, sus últimos años fueron muy enfermizos, ¿ya? Pero él era eso. Entonces, él declara en su biografía o en su autobiografía que él llegó en un momento determinado a odiar a Dios porque no podía nunca sentir que le satisfacía o que lo satisfacía. Lutero era obsesivo completamente en ese sentido, y él en el monasterio, los agustinos acostumbraban a confesarse jueves y viernes, ¿ya? Jueves y viernes, ayunar el sábado y el domingo misa, ¿ya? A pesar que tenía igual misa todos los días, pero el domingo era como la misa. Lutero se confesaba toda la semana y sus confesiones duraban promedio 3 horas. Y hubo una que duró 9 horas, ¿ya? Entonces, cuando Lutero se quería confesar, todos arrancaban, porque él declara que por un pecado que se le olvidara, y si se moría se iba al infierno. Bueno, esa culposidad, todo eso lo tenían siempre, y es lo que en definitiva se asume siempre en el catolicismo romano, ¿ya? El manejo de la culpa. Bueno, el jefe del monasterio, no sabemos si para ayudarlo en verdad o para deshacerse de él, lo manda a estudiar teología en Wittenberg, en la Universidad de Wittenberg, para que se transforme en maestro, ¿ya? Y ahí la vida de Lutero cambia, o sea, sale del monasterio, sale de estos ayunos, de tanto tiempo solo y flagelación y todas las cosas, y él se transforma en un académico de teología, y en Wittenberg en 1515 obtiene el doctorado en Biblia y es nombrado a la vez vicario a cargo de 11 monasterios, ¿ya? Esto es importante porque él aquí está desarrollando una labor académica y como obsesivo se mete de lleno en eso, y él ese año comienza a preparar y a enseñar la carta de Romanos a sus alumnos. Y él usa el texto de Erasmo, ¿no es cierto?, y el texto latín también, y entonces se da cuenta de los errores u horrores a esta altura, pero llega al punto de Romanos 1:17, porque no fue el hecho de que él era pastor y no sacerdote, o penitencia y arrepentimiento, que ya era gravísimo, sino que él llega a este pasaje que probablemente dicen algunos había leído muchas veces, pero aquí es donde viene el Espíritu Santo y hace su obra, ¿no es cierto? Romanos 1:17, y entonces dice: porque el Evangelio
en el Evangelio la justicia, esa fue la primera palabra que le llama la atención. Después Evangelio, que era una buena noticia relacionada con justicia y relacionada con la justicia de Dios, de la cual él desesperadamente huía o quería satisfacer, pero nunca podía desde su perspectiva. Y acá viene lo otro, se revela por fe y para fe. Y aparece una palabra que nunca él había notado, que era la palabra fe. Él la había leído, pero no la había notado. Y para fe, como está escrito, como dice Habacuc, más el justo, o sea, se puede ser justo delante de Dios, pero no por las obras, no por flagelarse, no por nada que él haga, sino por la fe vivirá. Y ahí comienza el cambio en la mentalidad de Lutero, y Lutero comienza entonces a enseñar Romanos de otra manera y comienza a influir también dentro de sus alumnos y dentro de del campo académico. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Nadie se ha dormido? Por si acaso. Entonces, ese es el contexto de Lutero, ¿ya? Vuelvo a insistir, Lutero es el que enciende la mecha. Él ni siquiera hizo ordenamientos necesariamente teológicos, y de alguna manera, él cuando clava estas 95 tesis que vamos a ver, el propósito de él, de hecho las escribió en latín, porque el propósito de él era desafiar a los otros académicos a tratar el tema de las indulgencias, que es lo que vamos a ver, ¿no es cierto? Y además de eso, tratar bien el tema de la autoridad papal y el tema de la penitencia. Y lo hizo en la puerta de la catedral del monasterio de Wittenberg, donde habitualmente se hacían estas cosas, estos desafíos intelectuales, ¿no es cierto?, que se hacían y que en definitiva se invitaba a debatir temas en general, ¿ya? Y Lutero siguió, por decirlo así, la corriente o la conducta habitual, pero nunca supo que esas 95 tesis iban a transformarse en la llama que encendió toda Europa. A esta altura ya Gutenberg había inventado hace como 70 años la imprenta, en 1440, y por lo tanto alguien tomó esas 95 tesis, las multiplicó y las repartió, y en cosa de meses toda Europa tenía esas 95 tesis, y entonces ahí ocurre este levantamiento que va a perderse de control, y próximamente vamos a ver también los errores de la Reforma, donde hubieron crímenes, donde se asesinaron, como conversábamos otra vez, los anabaptistas, donde hubo una guerra de 30 años que duró entre católico y protestante, donde no había nada espiritual, sino que había todo territorial. Pero cuando Lutero clava esas tesis, él las clava con ese propósito. Y por eso es que las escribe en latín. Alguien las toma, tiene que haber sido alguien del mismo, un académico también, las traduce al alemán, y entonces eso se dispersa por todos lados. ¿Ya? Bueno, quiero poner un pequeño extracto de un video, de un documental que se los recomiendo, que aparece ahí el sitio donde está. Pero hay muchos documentales acerca de Martín Lutero, pero este tiene la particularidad que es la mirada de los católicos romanos acerca de esta época de las indulgencias y cómo ellos reconocen esto. ¿Ya? Esto no es algo de los protestantes, no, esto es algo del catolicismo romano, católicos romanos, que hablan acerca de este periodo de las indulgencias y de este célebre, malamente célebre, quizás el peor de todos, y eso ya es harto de cine del catolicismo romano, ¿no es cierto?, León X, que era miembro de la familia de los Médicis, que junto con los Borgia fueron lo peor, ¿ya? La intuición de Staupitz resultó ser muy certera. Enfrentado a una clase llena de estudiantes a los que explicar la Biblia, Lutero se vio obligado a involucrarse con el mundo y a dejar de fustigarse por sus defectos. Tenía que decir a toda una clase qué era cada cosa. Ya no había tiempo para meditar en su celda, ni para discutir con otros monjes. Ahora tenía que imponer su autoridad.
Se volcó en su trabajo y se puso a estudiar no solo el texto latino estándar de la Iglesia, sino también la edición griega y la hebrea. Y mientras reflexionaba, tomaba notas y razonaba sobre su trayectoria a través de su fe, Lutero tuvo una revelación. Una revelación que cuestionaba todo lo que le habían enseñado sobre su Iglesia. Lutero había crecido creyendo que la persona que se salvaba era aquella que luchaba y se esforzaba por salvarse. Ahora empezaba a darse cuenta de que para salvarte solo tenías que extender y abrir tus manos vacías para recibir aquel regalo que Dios quería darte. Lo que Lutero estaba diciendo era que no necesitamos la institución de la Iglesia, ni la intercesión de los sacerdotes, ni tampoco las grandes ceremonias papales para ir al cielo. No es un asunto entre el hombre y la Iglesia, sino entre el hombre y Dios. Fue un momento revolucionario. Durante toda su vida, Lutero había creído que solo a través de los rituales de la Iglesia se podía alcanzar la salvación. Pero ahora se daba cuenta de que la salvación era algo que el individuo debía negociar directamente con Dios. No había institución mundana que pudiera creer por ti, expiar tus culpas o interceder entre tú y tu Dios. Sentí que había vuelto a nacer y que las puertas del cielo se abrían para mí. Pero nadie, y aún menos el propio Lutero, podía anticipar la ola de agitación y sublevación que estaba a punto de provocar. Habían pasado 7 años desde la visita de Lutero a Roma. Y en aquel tiempo el Papa Julio II había muerto. Le había sucedido León X. Y León era un hombre entregado a los placeres carnales. En sus banquetes normalmente había un gran pastel de postre, del que salían niños pequeños desnudos. En solo 2 años de suntuosas celebraciones y cacerías de jabalíes, León vació las arcas papales. Se vio obligado a detener las obras de la mayor extravagancia de la Iglesia hasta la fecha, la gloriosa Basílica de San Pedro. Es uno de los mayores proyectos de construcción en la historia de Europa y todos los grandes artistas, escultores y arquitectos del Renacimiento italiano, sin excepción, participaron en él. Eso sí, tragó dinero como solo un proyecto de construcción de esta magnitud podía hacerlo. León se mostraba despreocupado. Y para volver a llenar sus arcas, recurrió a uno de los mejores métodos que tenía la Iglesia para recaudar dinero: la venta de indulgencias, o lo que es lo mismo, cobrar a los fieles por entrar en el cielo. Las cartas de indulgencia eran pedazos de papel que vendían por un módico precio que, dicho sea de paso, cambiaba según las posibilidades de cada uno, y que aseguraban al portador el perdón de sus pecados. Las indulgencias de León tenían una serie de ventajas únicas. Se podían comprar no solo para uno mismo, sino también para los parientes muertos. Y encima, perdonaban una serie de pecados inimaginables. Incluso se decía que, de haber sido posible, habrían absuelto a aquellos que hubiesen mantenido relaciones sexuales con la Virgen María. En definitiva, la salvación a cambio de dinero. La cantidad de dinero que se pretendía recolectar con las indulgencias de 1517 era muy grande. Y estoy hablando de decenas de miles de florines. Eso en dinero moderno serían muchos millones.
León preparó detenidamente la emisión de su nueva indulgencia. Contrató los servicios de un fraile dominico llamado Johann Tetzel para su venta. Y eligió muy bien. Tetzel era un publicista maravilloso, especializado en jingles y eslóganes promocionales. Prácticamente inventó el uso de eslógans publicitarios. Decía cosas como: cuando la moneda tintinee en el cofre, del purgatorio salga tu alma dando un bote. Casi puede uno ver el alma llegando de un brinco al cielo desde el purgatorio. León esperó a que sus arcas vacías se llenaran con las donaciones de los fieles. El principal mercado de Tetzel para la venta de indulgencias fue Alemania. Los habitantes de Wittenberg se enteraron rápidamente de la reducción de condena que ofrecía la Iglesia. Lutero se encontró con que muchos de sus parroquianos hicieron oídos sordos a sus sermones para salir corriendo a gastar el dinero que tanto les había costado ganar en la mercancía de Tetzel. Pero a Lutero, su momento de revelación le había dejado un mensaje claro y simple. La salvación era un regalo de Dios, un regalo que se recibía a través de la fe. Y eso quería decir que la Iglesia no tenía derecho a vender la redención. Para él aquello fue un asunto pastoral. Sus propios feligreses le decían que como habían comprado una indulgencia, ya no se tenían que volver a confesar con él, ya que estaban seguros de que su alma estaba salvada. Lutero creía que aquello no era más que una ilusión, que posiblemente acabaría con su condena, así que para él se trataba de un asunto muy serio. Estaba enfadado, porque aquello iba en serio, estaba en juego la vida de mucha gente. Si no hacían lo correcto, podían terminar en el infierno. Aquel monje que en otros tiempos había sido el siervo más devoto de la Iglesia, ahora se enfrentaba a la institución a la que había dedicado su vida. La noche del 31 de octubre de 1517, Lutero se sentó y redactó una larga y vehemente lista de críticas. 95 balas o tesis dirigidas al Papa y a su comercio de indulgencias. A continuación las clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Fue un ataque flagrante al mayor poder del momento. La bendición divina está al alcance de todos sin necesidad del Papa. Las indulgencias son verdaderamente perniciosas, inducen a la autocomplacencia y ponen en peligro la salvación. El Papa es más rico que Creso. Debería vender la Basílica de San Pedro y entregar ese dinero a los pobres. En suma, lo que las 95 tesis dicen es: ¿dónde están los límites del poder papal? Creo que la primera ya planteaba el problema abiertamente, al decir que el camino al arrepentimiento y el perdón era mucho más arduo de lo que pudiesen hacer creer las indulgencias. La cosa no era tan sencilla como decían las indulgencias. Las indulgencias dicen que el perdón tiene precio. Lo que Jesucristo dice, y Lutero le cita, es que el arrepentimiento, que el perdón está en el arrepentimiento. Y eso ya es más difícil. Así que yo creo que realmente estaba cuestionando la autoridad papal. Bien, bueno, ese es parte de un documental y como les digo, el valor que tiene es el hecho de que está hecho por católicos. Y ellos, por supuesto que no condenan ni nada, simplemente describen lo que era, ¿ya? Entonces, eso fue lo que ocurrió en cuanto a
al estallido por eso se toma el 31 de octubre como el inicio de la Reforma, porque es cuando Lutero clava estas 95 tesis sin él sospechar lo que se generaría. Dicho sea de paso, este año se cumplen 500 años y esperamos poder nosotros también no olvidar eso, porque es algo que de ahí se va a marcar no solamente el cambio en Europa, sino que de Europa va a venir a Norteamérica y de Norteamérica a nosotros. Entonces es parte de la historia, somos parte también de esa historia. Entonces ahí tenemos a Leoncito X, pervertido como muchos, ¿no es cierto? Para que nos demos cuenta que este tema de la pedofilia no es algo de hace 20 años atrás, ni nada por el estilo, los abusos y las violaciones y todas estas cosas. Imagínense el nivel de impunidad a esta altura. Por lo tanto, hay una razón, y Lutero, inspirado sin duda alguna por el Espíritu Santo y Dios dándole ese espíritu de valentía en su convicción, y por eso es que usó un hombre con esas características también. Vamos a ver cuando veamos a Calvino, por ejemplo, que era un hombre firme doctrinalmente, pero no tenía una personalidad como la de Lutero, arrolladora, y que en su convicción nada lo iba a detener, ni el mismo Papa. De hecho, cuando el Papa finalmente lo excomulga, varios años después, él pesca la bula papal y la quema en la plaza pública, ¿no es cierto?, y declara que el Papa es el anticristo. Entonces imagínense ese nivel de compromiso, porque él no tenía prensa, ninguna de esas cosas. Entonces todo eso es importante, y ese es el valor que tiene de conocer la historia, que nosotros estamos hoy día disfrutando de una libertad que no fue gratis, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta?